En tus sueños más salvajes. Capítulo 49. Por una vez, Jaune no recordó sus sueños. Se despertó con un cansado Crow y ambos tomaron un Bulleat que aterrizó de regreso a Beacon a tiempo para el desayuno. Su equipo se relajó una vez que regresó y nadie pestañeó cuando dijo que dormiría fuera del campus la segunda noche. Y, una vez más, la segunda noche fue como la primera, ya que pudo dormir sin invadir los sueños de nadie. Fue un alivio para él, pero no el cambio monumental que los profesores habían estado esperando. Oleg le dijo en privado que habían estado esperando que pudiera acceder a sus propios sueños y encontrar algún grado de control sobre su semblanza dentro de ellos. No hubo tanta suerte allí, pero Jaune disfrutó de las noches que tenía sin tener que preocuparse por descubrir secretos o reescribir el ADN de alguien. También disfrutó de estar lejos de una Nora todavía malhumorada que lo llamaba papá de manera pasivo-agresiva en privado y suspiraba constantemente mientras jugaba con su cabello teñido de naranja. No había pensado que ella fuera rencorosa, pero parecía que se habían hecho excepciones. La tercera noche fuera de Beacon fue tan pacífica como las dos anteriores, y Glinda se contentó con dejar que continuara, aunque solo fuera para no tener que lidiar con más reuniones a primera hora de la mañana. Las cosas se volvieron rutinarias y Jaune personalmente pudo disfrutar de despertarse con el aura completa y poder concentrarse en las clases y el entrenamiento por una vez. Pero era inevitable que las cosas no duraran. Bueno, dijo Jaune, casi inmediatamente sabiendo que estaba en un sueño y lo que eso significaba. Supongo que 4 noches seguidas fue demasiado pedir. Crow se quedó dormido. El cazador se había visto obligado a cuidarlo todas las noches y no había mucho que hacer, por lo que no habría sido descabellado que se quedara dormido. Aún así, era mejor entrar en sus sueños que en los de un extraño. «¿Aceptaste estar aquí, Crow?», gritó. «Sabías los riesgos. Eso es como consentir». Era lo más cerca que podía llegar. «Supongo que no quieres que esto sea lúcido para que podamos hablar». «Hola. Es un sueño. Nada de esto es real». No hubo respuesta. Para ser justos, no esperaba mucho. Decirle a alguien que estaba soñando era fácil, pero hacer que lo aceptara y despertara dentro del sueño era mucho más difícil. La mayoría de las personas estaban dormidas y su subconsciente podía procesar muchas cosas irreales sin sospechar. No había tenido suerte con Nora y no esperaba tenerla con Crow, y eso si es que lograba encontrar al hombre. El sueño lo había llevado a un bosque y podía decir que era el bosque Esmeralda. No por nada marcado con los árboles, pero tener a Beacon en el fondo sobre un acantilado alto era un poco delator. Ese debe haber sido el acantilado desde el que los lanzaron en la iniciación. Supongo que Crow estudió en Beacon antes de convertirse en cazador. Me pregunto si está soñando con su iniciación. No hay forma de que siga siendo igual que la nuestra después de tanto tiempo, ¿verdad? ¿O realmente es lo mismo todos los años? Un disparo resonó cerca. Jaune levantó su aura a su alrededor por si acaso, pero siempre decían que uno no escuchaba el disparo que lo mataba. No sabía si eso era cierto, pero este ya se estaba desvaneciendo como un eco, así que definitivamente no había estado dirigido hacia él. Supongo que podría dirigirme hacia allí, pero tal vez debería quedarme aquí. Un borrón salió disparado de entre los árboles y aterrizó derrapando frente a él, cortando esa idea de raíz. Capa roja, ojos plateados. Aún concentrado en la idea de Crow, Jaune se preguntó si esta podría ser la madre de Ruby, hasta que se dio cuenta de que tenía a Crescent Rose en la mano y que Ruby se había jactado de haberla construido ella misma. Ruby. Jaune, su reacción fue tan sorprendente como la de él, pero se recuperó con una sonrisa tímida. Supongo que esto nos convierte en compañeros, ¿no es así? Iniciación. Ruby estaba soñando con la iniciación. La mayor sorpresa fue que él soñara con Ruby, porque a menos que el equipo Ruby hubiera decidido acampar en el bosque Esmeralda, era posible, pero pensó que lo habrían mencionado antes ese día si lo habían planeado, entonces lo que eso significaba era que su semblanza se había expandido. A falta de un mejor término.
El alcance había crecido, su señal se expandía en busca de soñadores como un pergamino que se conecta al wifi del vecino a pesar de que estaba a solo una barra y a 100 metros de distancia. Sería una mala suerte para mí si nuestros intentos de mantenerme alejado de los sueños terminaran mejorando mi alcance. Con suerte, esto será algo que solo ocurrirá una vez y que mi semblante se comunicará conmigo porque no hay nadie cerca. Aunque el hecho de que hubiera tardado 3 días completos en hacer esto no era una gran señal. Esos 3 días, incluso sin estar en un sueño, eran efectivamente alrededor de 24 horas de uso continuo de semblance. Suponiendo que se durmieran 8 horas por noche. No parecía mucho, pero Pirra, Nora y Ren usaban el suyo durante unos 2 minutos cada 2 días en el mejor de los casos. Pirra casi nunca usaba el suyo, y solo en breves ráfagas de unos pocos segundos. Nora y Ren eran aún menos comunes con el suyo. Waze y Ruby fueron los que más usaron sus semblances, y probablemente se notó dado lo versátiles que eran. Por otra parte, el semblance de Waze era un poco una broma. Ella lo llamaba glifos, pero las cosas que podía hacer con ellos iban estúpidamente más allá de eso, y eso sin contar la invocación que le había oído decir a Ruby sobre sus dificultades. Sin embargo, a un nivel puramente matemático, registró alrededor de 480 minutos de uso sostenido de semblance todos los días. Sus compañeros de equipo lo usaban durante quizás 1 minuto al día, porque no pasaban tanto tiempo en combate directo cuando lo necesitaban. Waze y Ruby lo hacían más, quizás unos 5 minutos al día. Todavía usaba su semblanza 96 veces más que ellos. Entonces, que su semblance expandiera su alcance después de 3 noches era más bien equivalente a un poco menos de 300 días según sus estándares. Un año entero para que su semblance creciera. No parecía tan rápido así. Un remanente de Jaune. Jaune. Chico del vómito. ¿No es ese nombre un poco viejo, Ruby? Preguntó con un profundo suspiro. ¿Lo es? Ruby se rió entre dientes. Fue ayer cuando vomitaste sobre los zapatos de Yang. Supuso que era por su cronología. Jaune se rió nerviosamente y le dejó pensar que se trataba de sentirse avergonzado. En verdad, estaba repasando los diversos riesgos de lo que podría terminar haciéndole a Ruby aquí. Era una suerte que su sueño fuera reciente porque no necesitaba preocuparse por hacerla más joven o cambiarle el cabello. Solo había un par de meses de diferencia entre esta Ruby y su Ruby. Un poco de madurez, pero sobre todo mucha relajación. Ruby había crecido, pero también siempre había sido una chica inteligente. La iniciación y sus primeros días en Beacon habían sido peores debido más a los nervios que a cualquier fracaso de su parte. No había sido fácil para él ser nombrado líder de un equipo, pero no tenía 15 años y estaba emparejado con Waze. Supongo que esto no es tan malo, dijo. Al menos no terminé con una chica gruñona como Waze. Ajá. Estoy segura de que Waze no es tan malo. Podría cambiar otras cosas fuera de la persona con la que estaba soñando. Solo había afectado al soñador, pero ahora se preguntaba si despertaría y descubriría que en realidad estaba en el equipo rugby o algo así. Seguramente no. Regenerar un brazo y reescribir el ADN de alguien era una locura suficiente sin la sugerencia de que podía reescribir la historia misma. Aunque podría usarlo para traer de vuelta a Amber. Salvarla, él negó con la cabeza. Tales pensamientos eran un callejón sin salida, y además doloroso. ¿No te parece bien? Preguntó Ruby nerviosa. ¿Qué? No, estoy bien. Solo estaba tratando de aclararme las ideas. Estoy un poco distraído. Le ofreció la mano y Ruby la tomó con una sonrisa nerviosa. La estrechó. Seremos compañeros de equipo increíbles. Ya verás. Waze estará celoso. Ruby sonrió, todavía vacilante, y se recordó a sí mismo que esto era una pesadilla. A Jaune le gustaba pensar que él y Ruby eran amigos lo suficientemente cercanos como para que ser su pareja no fuera la pesadilla, aunque Jan habría bromeado diciendo que lo era. Su pesadilla original probablemente no lo involucraba en absoluto. Fue su semblante lo que lo colocó aquí. De cualquier manera, si bien no había nada negativo en el sueño hasta ahora, estaba preparado para que diera un giro. Lo mejor será que nos dirijamos a las ruinas y saquemos nuestra reliquia, dijo.
Su memoria no era terrible, pero tampoco lo suficientemente buena como para identificar exactamente dónde estaban, especialmente sin el contexto de haber aterrizado allí. Supongo que no viste hacia dónde estaba cuando aterrizaste, ¿no? Sí, ya lo vi, señaló Ruby. Es por aquí. Vamos, compañero. Caminaron durante un periodo de tiempo que era imposible de seguir. No porque fuera demasiado largo, sino porque el mundo que los rodeaba no tenía sentido con el paso del tiempo. El sol había salido y caído 2 veces sin que ninguno de los dos se cansara, habían pasado 2 días de ensueño en su cabeza en el espacio de lo que, de manera más realista, parecía menos de media hora. Estaba oscureciendo de nuevo, el sol comenzaba a ponerse y la luna destrozada estaba saliendo. Era luna llena, lo que se refería más a cuántos de los pedazos destrozados eran visibles que a que estuviera llena. Realmente esperaba que el equipo Ruby no hubiera estado viendo ninguna película de hombres lobo porque Glinda lo mataría si convertía a Ruby en un hombre lobo. Debería estar por aquí en alguna parte. La voz de Ruby era débil y tranquila, mantenida en un susurro tan bajo que la hacía parecer un animal pequeño. Perdón, ¿qué? Ella se estremeció. Las ruinas, susurró. No tienes que estar tan callado. No voy a gritarte. Pero yo nos perdí, Jaune sonrió. Era un poco cruel sonreír ante su dolor, pero estaba más contento de poder ver de dónde provenía la pesadilla. Eran las inseguridades de Ruby las que volvían a aparecer y él estaba en condiciones de ponerle fin. Quiero decir, es un poco arrogante pensar que todo esto es culpa tuya. Yo también estoy aquí, ¿sabes? Al menos la mitad de que estemos perdidos es culpa mía. La mitad sexy. Ruby miró hacia atrás y sonrió nerviosamente. ¿Qué tiene esto de sexy? Yo, por supuesto. Ruby rió entre dientes, luego se cubrió la boca con los ojos muy abiertos, repentinamente asustada otra vez. Jaune insistió. ¿No estás de acuerdo? Te diré que soy el hombre más sexy en varios cientos de metros a la redonda. Probablemente porque soy el único hombre, estamos realmente perdidos, pero aún así cuenta. Podría haber otras personas aquí. Entonces estoy entre los 10 primeros. Aún cuenta. ¿Eso no me convierte también en uno de los 10 mejores? Preguntó. Jaune. Dijo Jaune, pero también se quedó sin aliento. Deberíamos abrir una agencia de modelos. Podríamos vender calendarios. Es nuestro deber, Ruby. Debemos compartir lo sexy que somos. No era una broma particularmente divertida, pero Ruby estaba en equilibrio sobre una cuerda floja sobre un pozo de autodesprecio e inseguridad, por lo que probablemente se hubiera echado a reír si él se hubiera puesto la mano bajo la axila y hubiera hecho ruidos de pedos. En ese momento, se rió tan fuerte que tuvo que apoyarse en un árbol y secarse los ojos. Misión cumplida. Deberíamos acampar, dijo. Está oscuro y creo que a los demás les resultará más fácil encontrarnos si no seguimos moviéndonos y nos perdemos aún más. Además, como se trataba de un sueño en el que se perdían, tenía la sensación de que no había una dirección correcta. Podrían haber ido a cualquier lado y la cabeza de Ruby habría creído que iban por el camino equivocado. Así era como funcionaba. Él, por otro lado, podía preparar algunos suministros para acampar con su mochila, lo que hizo que Ruby parpadeara y dijera, ¿cuándo tuviste una mochila? Siempre lo tuve. ¿No te diste cuenta? No, estoy demasiado distraído por mi buena apariencia. Ruby le dio una palmada en el hombro juguetonamente y dejó pasar el asunto, llegando incluso a no darse cuenta de que estaba sacando de la bolsa mucho más de lo que debería haber cabido en ella. Claro, sacar algunas comidas para cocinar podría tener un impacto en ella en el mundo real, pero un estómago lleno y un par de cientos de calorías solo la harían estar demasiado llena para el desayuno. Mejor esto que adoptarla biológicamente en contra de su voluntad. Él también pudo hacer trampa. ¿Qué es esto? Gritó Ruby después del primer bocado. Es la comida más deliciosa que he probado en mi vida. Sí, lo era. Los sueños engañan, nena. El sentido del gusto en sí tampoco era real, así que Jaune sabía que también estaba imaginando lo bien que sabía, pero eso era lo que lo hacía tan bueno. Él mismo gimió después de un bocado.
Ninguna comida real podría tener un sabor tan bueno, porque la vida real nunca podría igualar el poder de la imaginación. He echado a perder la comida para siempre. Ruby y él devoraron la comida a una velocidad vertiginosa, y luego se reclinaron contra un árbol ante una pequeña hoguera que se había encendido a sus pies. No sentía el calor del fuego ni el frío del bosque, pero podía sentir a Ruby a su lado. Ella era más real que todo lo demás allí. Ambos eran las únicas cosas reales en un océano de alucinaciones sensoriales. Ya deben estar en equipos, dijo Ruby, bajando la voz una vez más. Apuesto a que Weiss está contenta de no estar en un equipo conmigo. Sus rodillas se le acercaron al pecho. Apuesto a que Jan también lo está. No. La respuesta de una sola palabra de Jaune, pronunciada a un volumen lo suficientemente alto, hizo que Ruby se detuviera. Se estremeció cuando él extendió la mano y le pasó el dedo por las fosas nasales, como si le estuviera dando golpecitos en la nariz. Ella chilló y se cubrió la cara con las manos para protegerse. Eres una preocupona, Ruby. No creerás realmente que Jan sería así, ¿verdad? Apuesto a que está muy preocupada. Probablemente esté destrozando el bosque buscándote y culpándose a sí misma por no haberte conseguido como su pareja. Pero ella no me quería en su equipo. ¿Por qué, si no, me abandonaría cuando llegamos? Dijo Ruby de rodillas. Y dijo que deberíamos estar en equipos diferentes. Tiene a todos sus amigos de Signal y quiere pasar tiempo con ellos. Yo solo soy la carga de la que tiene que hacerse cargo. Joder. Jaune le pasó un brazo por los hombros y tiró de ella, haciéndola caer sobre él. ¿No eres un montón de inseguridad hoy? Debería llamarte Insecurubi. No, eso es malo. Inseguridad Rose. También es malo. Estás siendo tonta. Levantó la mano hasta la cabeza y le revolvió el pelo como había visto a Jan hacer muchas veces antes. Ruby chilló descontenta. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras alguien habla mal de mi compañera. Quiero decir, ella es tan genial. Tiene 15 años y ya está en Beacon, con un arma que fabricó ella sola. No es tan especial. ¿Ah, sí? ¿Cuántos jóvenes de 15 años más hay en Beacon? Ruby cambió de táctica. Hice el ridículo con el bulead. Volé el polvo de Weiss, estornudaste. Honestamente, Weiss fue bastante negligente con su polvo, si eso fue suficiente para provocarlo. Pensarías que alguien como ella sabría cómo sellarlo y transportarlo mejor. Y que yo vomitara sobre los zapatos de Jan fue aún peor. Pero causé una explosión, no. Weiss lo hizo. ¿Por qué te estaba arrojando polvo en la cara? No es un juguete. ¿Por qué no estaba bien sellado? Solo estornudaste porque el polvo se escapó de sus frascos mal sellados y se metió en tus senos nasales. E imagina por un momento lo malo que sería eso para ti. ¿Qué pasaría si te volaran la nariz de la cara? Que te llamaran cara de cráter habría sido mucho más literal entonces. Ruby gritó y se agarró la nariz, imaginando la idea de una explosión de polvo dentro de sus fosas nasales y sin aura. Jaune no estaba seguro de si algo así era posible, pero definitivamente sonaba como algo muy complicado de hacer, y no estaba mintiendo sobre Weiss. Su agitación de polvo había sido bastante estúpida. Su intento de darle a Ruby un folleto de seguridad contra el polvo más tarde también había sido el colmo de la hipocresía. Aún así, nos perdí, argumentó. Han pasado días y nadie nos ha encontrado. ¿Y si morimos aquí? Será todo culpa mía. Estaremos bien, volvió a despeinarle el pelo. Ambos somos fuertes y totalmente capaces de cuidarnos solos aquí. Nos irá bien, se oyó un crujido y una ramita rota en los arbustos cercanos. Jaune y Ruby se pusieron tensos, pero se quedaron paralizados cuando Ozpin salió de los árboles con Glinda a su lado. Era el viejo Ozpin, el director Ozpin, y no la variante más joven que Ruby ni siquiera sabía que era el mismo hombre. Todavía llevaba puesto su viejo traje verde. Aunque Jaune no sabía por qué Ruby pensó que llevaría una taza de café al bosque. Director. Balbuceó Ruby. Nos encontró. Señorita Rose. Señor Ark. Nos han llevado a todos a una persecución bastante divertida. Ozpin no parecía contento y Glinda no lo parecía. Nunca lo hacía, pero Ruby la había imaginado incluso peor de lo habitual.
Con eso en mente, creo que al menos tu padre estará feliz de saber que estás sana y salva. Te devolverán a él en Patch. Ruby se desanimó. Regresó. ¿Qué pasa con Beacon? ¿Beacon? Interrumpió Glinda con una respuesta cortante. ¿Qué hay de Beacon? ¿De verdad crees que te has ganado un lugar allí después de esta debacle? Fue una tarea sencilla, niña. Encuentra las ruinas, recoge una reliquia y vete. ¿Cómo te las arreglaste para perderte? No tengo idea, pero esto solo demuestra que tenía razón al decir que no perteneces aquí. Eres demasiado joven e inmadura. Te lo dije, Ozpin. Te dije que ella simplemente arrastraría a quien quiera que terminara con ella. Ruby tenía la cara entre las rodillas y temblaba mucho. Me lo advertiste, dijo Ozpin. Te pido disculpas por no haberte escuchado, pero tenía una buena opinión de ella después del fiasco de Torchwick. Por otra parte, supongo que fuiste tú quien la salvó de Torchwick. Todo lo que hizo fue poner en peligro vidas al interferir en un robo en curso y luego casi se mata después. Ruby gimió. Oye. Jaune la trajo hacia él y frunció el ceño ante las apariciones. Siempre había usado su semblanza para alejarlas en sueños pasados, pero estaba demasiado nervioso para hacer eso aquí y dañar accidentalmente a Glinda o a Ozpin en la vida real. En cambio, tuvo que luchar contra ellos con palabras. Creo que estás olvidando a alguien aquí. Yo también estoy perdido. También soy responsable. Poner todo esto sobre los hombros de Ruby es una locura. Se fijaron en él. En el mundo real, lo habrían incluido más, pero este era el sueño de Ruby y estaban centrados únicamente en ella. Eso se demostró aún más cuando Ozpin abrió la boca y soltó la declaración más absurda que Jaune le había escuchado jamás. Bueno, aparte de la de que tenía miles de años. El señor Ark se ha desempeñado bien y la señorita Rose simplemente lo llevó por mal camino. Creo que es justo que se le ofrezca un lugar en Beacon. El equipo de la señorita Xiaolong necesita un cuarto miembro. A la señorita Schne le falta un compañero. Ruby resopló. Oh, vete a la mierda. Si iban a ser poco realistas, él también lo sería. Jaune no creía que alguna vez tuviera las agallas para decirles eso a Ozpin y Glinda, a menos que tuviera una ventaja o estuviera en otro país en ese momento, pero estos no eran reales y estaban actuando como villanos de dibujos animados. Nunca llamaría inmadura a Ruby, pero sus inseguridades eran un poco así. Sin embargo, no la culpaba por eso. Él había tenido las suyas, y tenían poco sentido. Inseguridades sobre admitir ante su equipo el acoso con Cardin, sobre la necesidad de hacer todo por su cuenta, sobre su pobre desempeño en la clase de combate. Pero lo había superado con la ayuda de sus amigos. Ya era hora de que devolviera el favor a otros. Ruby es una cazadora increíble y estás ciego si no puedes ver eso. Jaune, gimió. Deberías aceptar el trato. ¿Qué trato? No hay trato aquí. Además, ¿cómo puedo ser un cazador si no tengo a mi compañero a mi lado? Hicimos contacto visual primero. Eso significa que ahora estás atrapada conmigo. Dejó caer el brazo sobre su bíceps, acercándola tan fuerte que no tenía esperanza de escapar. Lo siento, pero así son las cosas. Ruby y yo somos un paquete. Somos los dos o ninguno de los dos. Glinda se cruzó de brazos. Entonces no será ninguna de las dos. Ruby Rose y Jaune Ark. Ambas quedan expulsadas de la Academia Beacon. Tu pérdida es tuya. Jaune se puso de pie y ayudó a Ruby a ponerse de pie. No podía luchar contra esa gente para hacerla desaparecer, pero seguro que podía marcharse. Vamos, Ruby. Le tomó la mano y la llevó consigo. No necesitamos que esos perdedores se conviertan en cazadores. Crearemos nuestras propias aventuras, y habrá blackjack y prostitutas. Pero si soy terrible jugando a las cartas. Gritó. Y no tengo dinero. Y no quiero una prostituta. Tienes prioridades interesantes, Ruby. Cállate. Nos acaban de expulsar. No pueden expulsarnos si nunca nos inscribimos. Además, ¿no crees que Beacon sea la única forma de convertirse en cazador, verdad? Podemos entrenar por nuestra cuenta y solicitar una licencia cuando seamos mayores. Nos las arreglaremos. Ruby sacudió la cabeza.
Pero nunca lo lograremos. Yo nunca lo lograré. No tengo esperanzas. Solo te arrastraré hacia abajo. Weiss tenía razón. No merezco estar aquí. Debería, Ruby. Jaune la hizo girar y le sujetó la cara, sujetándola firmemente con las palmas de las manos sobre sus mejillas y los pulgares bajo sus ojos. La obligó a mirarlo a los ojos mientras se inclinaba y acercaba su rostro al de ella. Mírame, dijo, aunque ella no podía apartar la mirada. Eres una persona increíble, Ruby. Eres inteligente, amable, talentosa, no, esa palabra no te hace justicia. Eres muy trabajadora. Has trabajado tan duro que estás a nuestro nivel 2 años antes, e incluso construiste tu propia arma al hacerlo. Eres increíble y todos los que te menosprecian lo hacen porque se sienten amenazados. Pero, no, dijo él, y presionó su frente contra la de ella. Ruby se sonrojó terriblemente, pero él siguió. Tienes que dejar de hablar mal de ti misma de esa manera. No dejes que tus inseguridades ganen cuando yo y todos los demás pensamos que estás haciendo un trabajo increíble. Eres mi mejor amiga y eres increíble. Mucho mejor que yo en casi todos los aspectos. Aparte de la altura. No tenías que mencionar eso último. Oye, le sonrió cálidamente. Necesito algo que pueda hacerte sentir. Literalmente, en este caso. Le soltó la cara, pero solo para atraerla hacia sí y abrazarla con fuerza. Estás tan absorta en dudar de ti misma que no puedes ver lo increíble que eres, Ruby. Eso tiene que terminar. Serás una de las mejores cazadoras que el mundo haya visto jamás. Ruby inhaló y lentamente entrelazó sus manos alrededor de su espalda. Él fingió que no la oía llorar. Jaune abrió los ojos dentro del búnker y se sentó. Un gruñido se escuchó desde un poco más allá, mientras Crow dejaba una botella vacía y bostezaba, haciendo crujir su cuello. Por fin, se quejó. No creerías lo aburrido que es verte dormir. O tal vez sí. Suspiró. ¿Otra buena noche? No. Mi semblante evolucionó. Gané más alcance. Mierda. ¿Otra vez? Eso es demasiado rápido, gruñó Crow. ¿Estás seguro de que no era alguien del bosque? Quizás Colmillo Blanco. Era Ruby. Doble mierda. ¿De qué se trataba? No puedo decírtelo. Jaune se puso de pie y empezó a cambiarse de ropa y a ponerse un uniforme escolar nuevo. No había duchas allí, pero se ducharía después de la clase de combate. Lo que pasa por la mente de Ruby es asunto suyo y solo suyo. Ni siquiera se lo dirás a su familia. Ni siquiera entonces. Ja. En lugar de discutir, Crow sonrió. Bien. Sigue con eso. Y al menos sé que no fue del tipo travieso, o te pondrías colorada como una tormenta. Supongo que será mejor que le digamos a Glinda que este método está muerto. Cuanto más te aislemos, más ampliará tu semblante su alcance. Bostezó de nuevo. Pero yo me encargaré de eso. También podrías ir a desayunar. Al menos podrás volver a un horario de sueño normal. Crow sonrió. En realidad no. Pasaré las noches buscando a Cinder. Aún así, será mucho más interesante que verte dormir. El Bulead de Beacon llegó a buscarlos poco después y los llevó de regreso a casa, y Jaune regresó a desayunar. Había enviado un mensaje de texto con anticipación para contarle la noticia a su equipo, por lo que sabían que no pasaría más noches fuera. No mencionó en qué sueño había estado, solo que era un estudiante. Entendieron que no debían preguntar y solo dijeron que sería bueno tenerlo de regreso, aunque Nora mencionó que se acercaba su cumpleaños y que era su responsabilidad comprarle un pastel. ¿Cómo sabes cuándo es tu cumpleaños?, preguntó. Lo elegí yo misma, respondió. El hecho de que no sepa cuál es el mío no significa que no pueda conseguir uno. Caramba. Bajó la voz y agregó, deberías saberlo mejor, papá. Realmente desearía que no me llamaras así. Me encantaría tener de nuevo mi pelo normal. Supongo que no todos podemos conseguir lo que queremos. Hola, Ruby se acercó con un tímido saludo. ¿Puedo, tomar prestado a Jaune por un segundo? Nora lo empujó hacia Ruby y se alejó con un gesto de la mano. Nora se contuvo antes de derribar a Ruby, se rió y se frotó el cabello. Ruby no parecía molesta, por lo que supuso que no sabía que él había estado en su cabeza.
Nadie lo había descubierto por sí solo desde Cinder, pero sabía que eso no duraría. Estadísticamente, estaba destinado a volver a suceder algún día. Hola, cara del cráter. ¿Qué pasa? No me llames así, murmuró. Weiss tiene la culpa de que yo explotara. Jaune sonrió, complacido de oírla creer eso de verdad. ¿Es esa una opinión que has compartido con ella? ¿Estás bromeando? Weiss es demasiado irracional, se rió Ruby. Pero no quería hablar de Weiss. Somos amigos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Soy tu mejor amigo. Ruby sonrió. Creo que Weiss se enojaría aún más si te escuchara decir eso. Pero soy mejor que Weiss en muchos aspectos. Pero no me preguntes cuáles son. Estaba exagerando, pero tuvo el efecto deseado. Ruby soltó una risita y miró a Weiss, luego le devolvió la sonrisa. En algunos aspectos eres mejor, admitió. Solo quería decirte que aprecio que seas mi amiga. Sé que debe ser extraño que yo sea mucho más joven. No lo es, la interrumpió de inmediato. No es raro. Para ser honesta, Ruby, no actúas como si fueras más joven. Y ni siquiera pareces mucho más joven cuando Ace tiene la misma altura que tú. Tu edad realmente no es un factor que te frene. No a mis ojos, de todos modos. Tampoco en clase. Pateas traseros en la clase de combate. Solía hacerlo. Antes de Oswald, sí, pero nadie es tan bueno en la clase de Oswald. Él es tan bueno en la nuestra. Sí, es un poco cierto. Pero cuando hablas así me resulta muy difícil explicar lo que quiero decir. Sí, bueno, me haces difícil estar callado cuando te hablas con condescendencia, replicó, cruzándose de brazos. Sabes, mi trabajo es golpear a cualquiera que te insulte, y eso es malo porque 9 de cada 10 personas en Beacon me destruirían si lo intentara. Ruby soltó una risita. 6 de cada 10, como mucho. Tú también te has vuelto más fuerte. Pero gracias. Ruby dudó un momento y luego se abalanzó sobre él para abrazarlo con fuerza. Él le devolvió el abrazo. Habría sido igual de feliz si tú fueras mi compañero en lugar de Weiss, murmuró. No le digas que dije eso. Siento lo mismo. No le digas a Pirra que dije eso. Ruby sonrió, se pasó un dedo por los labios y salió corriendo. Jan parecía no poder decidir si quería derretirse ante la adorable escena o interrogarlo sobre lo que se había dicho. Weiss también sospechaba, ya en medio del interrogatorio con Ruby. Blarke, afortunadamente, no parecía importarle en absoluto y ya se dirigía a clase. ¿Estuviste en el sueño de Ruby? Preguntó Pirra acercándose a él. Sí, pero no me preguntes qué vi. No es asunto de nadie más que de ella. No lo haré. ¿Ha cambiado ella de alguna manera? No lo creo. Evité hacer algo. Tendremos que esperar y ver. El equipo JNPR seguía en pie y Ruby no había sido expulsada. Tal vez sus papeles se borrarían para demostrarlo y Glinda se preguntaría antes de arreglarlo. Podría preguntarle más tarde. Por ahora, sin embargo, parecía que había logrado evitar cualquier alteración extraña en el mundo en general. Sin embargo, una alarma que sonó en Beacon le recordó que existían otras personas. Los de cuarto año a los depósitos de cohetes. La voz de Glinda se escuchó inmediatamente por los altavoces. Ha habido un ataque terrorista en la ciudad. Se espera que los Grimm vengan de una brecha en las defensas de la ciudad. Los de cuarto año deben entrar en combate. Los de tercer año deben presentarse en Buleats para ser trasladados a dar apoyo. Los de primero y segundo año deben presentarse en el auditorio del salón principal de inmediato para que se les asigne trabajo humanitario. Esto no es un simulacro. Jaune maldijo. Cinder,